Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon. En este video vamos a hablar acerca de el arranque de Linux en las fases muy tempranas, o sea, la carga del kernel y del initram. Esto es incluso antes de que cargue el systemd o el systemb. Vamos a entender cómo funciona el arranque y además cómo podemos usarlos con nuestros propósitos. Normalmente las distribuciones usan estos sistemas del initram para poder bootear con los drivers necesarios para la computadora, y ese es su propósito en la mayoría de las distribuciones. Pero tú puedes usarlo para lo que tú quieras. Puedes crear un sistema autónomo, es decir, que cargue el kernel, que cargue un programa que tú quieras y solo ese programa. En el caso de este video vamos a crear una mini distribución de RAM que se va a ejecutar en la RAM y pues ya está. Con eso además vamos a crear el initram y vamos a ver cómo funciona, qué es lo que hay que hacer. También para esto vamos a aprender qué cosa es el syslinux. Syslinux es un primo del group o del hilo. Son cargadores de kernel, pero el syslinux es más limitado. Syslinux solo entiende FAT32, BFAT, que son los sistemas de archivos de MS2, mientras que el group entiende prácticamente cualquier sistema de archivos que exista. O sea, el group es mucho más poderoso, pero es demasiado grande para una carga de syslinux. Normalmente el syslinux se usa para la instalación inicial de un CD-ROM o de un USB. En este caso lo vamos a usar nosotros para cargar nuestro kernel y nuestro initram. De la misma forma lo podríamos usar directamente con QEMU, pero quiero hacerlo con el syslinux en esta ocasión. Pues bueno, sin más dilación, así es como vamos a hacer uso de el initram. Vamos a usar herramientas como syslinux, cpio, vamos a comprimir con el Z estándar y a explicar cómo es que funciona el initram por dentro, qué es lo que tiene y para qué sirve. Y pues nada más, esto funciona así. Muy bien, pues ha llegado la hora de la demostración. Ya tengo aquí preparada una máquina en la que vamos a mostrar cómo funciona el initram y de hecho el arranque completo de Linux. Veamos. Aquí está, ¿no? Pues este es un Debian. Adentro de la carpeta initr, que sería el initram, he puesto el sistema de archivos que quiero meter al initram, que básicamente es el mismo de Debian. Lo modifiqué para que no tenga systemd, sino tenga system5. Esto es porque el initram tiene un límite. Vamos a usar syslinux. Syslinux corre sobre FAT32. FAT32 tiene un límite de 2 GB por archivos. Eh, bueno, y ese problema es por su capacidad de bitaje. Eh, Eso significa que todo el sistema de archivos tiene que entrar en un archivo y ese archivo no puede pesar más de 2 gigas. Vamos a ver cuánto pesa este que ya tengo preparado. Casi 2 gigas. Estamos al límite de lo que el initram puede usar con el syslinux por la limitante de estar funcionando sobre un FAT32 o un BFAT, que es Virtual FAT. Entonces le tuve que hacer algunas cosas, le tuve que quitar cosas como el systemd y meterle system5 para hacerlo más pequeñito, y el resto del espacio usarlo en herramientas como manejadores de RAID, recuperadores de archivos, herramientas para administración y recuperación de desastres, que es lo que yo normalmente uso. Pero si se dan cuenta, el initram básicamente es un sistema de archivos tal cual. Ya lo hemos explicado varias veces, pero va de nuevo por si no quedó claro. Cuando el kernel está arrancando, aquí en el boot, por ejemplo, bueno, aquí no vamos a encontrar, bueno, sí que está el kernel, el boot.
Cuando el kernel está arrancando, en este caso el VM Linux, esto va a arrancar, tiene un problema que antes no existía. El problema es que sus drivers, para incluso controlar los sistemas de archivos, están en archivos. Entonces, imagínate que tú tienes tu kernel y los drivers los tienes almacenados en tu extendido 4, en tu XFS o en tu ZFS o en BTRFS, en el sistema de archivos que tú quieras. Hay un problema. El kernel carga, pero no puede leer el driver del sistema de archivos para terminar de cargar el root, el sistema de archivos root, porque estos archivos están dentro del sistema de archivos que debería poder manejar. Entonces se vuelve una especie de muñeca rusa, las matroscas, en donde están por capas. El problema es que ¿cómo cargo el kernel, en el kernel el extendido 4 si el archivo que controla el extendido 4 está adentro de un extendido 4, por ejemplo? Entonces es como el problema del huevo y la gallina, que va primero. Para eso sirve el initram. Por eso es que todos los kernels tienen este initram. Esto lo que tiene adentro, normalmente para distribuciones, por ejemplo, Debian, Fedora, Red Hat, Flatware y todas, no necesitan hacer lo que yo estoy haciendo. De hecho, este initram debe ser pequeñito. Vamos a ver. Aquí está, es un initram de 43 megas, no es muy grande. ¿Por qué puede tener tan poquito espacio? Bueno, porque lo único que hay adentro de ese initram en realidad son estos archivos, módulos. Mete los módulos del kernel. Aquí están los drivers. Los drivers de, por ejemplo, el sistema de archivos. Por aquí debe estar el extendido 4. Ahí está. Ese es el driver. Entonces el initram lo que hace es que agarra este archivo y lo mete adentro de un initram de ese archivo. El initram en este momento es el único sistema de archivos hardcodeado dentro del kernel. Es decir, el kernel desde que se compila entiende perfectamente el formato del initram, pero no entiende extendido 4. Pero eso no importa, porque adentro de ese initram estaría el módulo extendido 4 para que después entienda extendido 4. ¿Por qué se hace de esta manera? Bueno, porque el usuario, el administrador, el que está instalando el sistema, puede configurar el sistema de formas diferentes. Antiguamente el kernel solo soportaba extendido 2. Hubo un tiempo cuando era la serie 2 del kernel que solamente entendía del sistema de archivos extendido 2. Entonces, como no tenía que saber más porque no había más sistemas de archivos, así como ahora se hardcodea el initram, pues antes se hardcodeaba el extendido 2, porque se asume que el usuario, el que está instalando su Linux, iba a formatear su disco duro con extendido 2. Listo, o sea, lo hardcodeas y ya no necesitas un initram. ¿Por qué? Porque desde que carga el kernel ya entiende extendido 2. El problema que tenemos ahora es que tenemos muchos sistemas de archivos, demasiados. Podríamos tener NTFS, podríamos tener BTRFS, ZFS, XFS, y no tienes o no puedes adivinar cuál de ellos es el que va a usar el que está instalando el sistema de archivos, o sea, en este caso el usuario o el administrador. Como no lo sabes, tienes de dos opciones. Podrías hardcodear todos los sistemas de archivos, pero eso haría que el kernel engorde, además que estando hardcodeado, por ejemplo, adentro del kernel estaría corriendo el XFS, ZFS, todos los sistemas de archivos hardcodeados, pero todos estarían consumiendo RAM. ¿Por qué? Pues porque están adentro del kernel, están hardcodeados, por lo tanto consumen RAM. La diferencia entre un módulo hardcodeado a un módulo como tal, un módulo autocargable, es que tú puedes cargar o descargar el módulo. Eso significa que mientras está descargado el módulo no consume ni tiempo de CPU ni consume RAM. Entonces, yo puedo tener extendido 4 y cargar el módulo de extendido 4, pero si mi instalación no tiene BTRFS, no necesito cargar el módulo de BTRFS y entonces tampoco necesito que consuma esa memoria RAM.
Ese es el punto en el que estamos ahora, que el sistema de archivos, tan solo en el caso de los sistemas de archivos, como no tienes idea o no sabes, tú como desarrollador, cuando creas una distribución o compilas un kernel, no tienes idea de cuál va a ser el sistema de archivos final que va a decidir tener el usuario, pues los vuelves módulos a todos. El problema va a ser que, ok, lo volviste un módulo, pero ¿cómo puedo leer ese módulo? Y ese módulo se encuentra dentro del propio sistema de archivos que el módulo tiene que controlar. Y como no lo puede controlar, no puede leer el sistema de archivos. Y te entras en un ciclo del huevo y la gallina. No puedo leer el sistema de archivos porque no puedo cargar el módulo. No puedo cargar el módulo porque se encuentra dentro del sistema de archivos. Solución: crear un sistema de archivos básico alternativo, el cual le llamamos el init RAM, que es un sistema de archivos en la memoria RAM. Se carga con estos módulos para que si decidimos usar extendido 4, se cargue en ese momento el extendido 4, luego descarga de la RAM el init RAM, libera todos los archivos, pero como ya sabe leer extendido 4, se monta el sistema de archivos raíz, y una vez montado el sistema de archivos raíz, entonces ya tiene acceso al resto de módulos. Cuando necesite un módulo para red, pues bueno, va y lo busca, pero ya puede leer extendido 4 y todos los módulos que haya dentro de ese extendido 4. Entonces, ese es el propósito real del extendido del init RAM. Darle al kernel la oportunidad de tener los drivers iniciales. Imaginemos que tenemos un RAID. Tenemos 3 discos. O sea, aquí ya se complica la cosa. Tenemos 3 discos en un RAID, un MD5, en un RAID 5. Y ese RAID 5 está formateado con XFS. Bueno, ¿cómo va a construir el RAID, el kernel, si el driver que controla el kernel se encuentra dentro del extendido 4, que está adentro de ese propio RAID? O sea, primero, el RAID no existe porque al reiniciar la máquina, pues obviamente no existe, son 3 discos duros separados, 3 son los que están necesarios en un RAID 5. Bueno, ¿cómo podría primero construir el RAID? Y una vez construido el RAID, usar ese RAID con extendido 4. Bueno, de eso trata el init RAM. El init RAM también agarra el driver del RAID, lo carga. Una vez que construye el RAM, el RAID, toma el módulo del extendido 4 y lo usa. Y una vez que ya pudo construir el RAID y leerlo, pues ya puede leer el resto de módulos que están almacenados en el RAID y en el sistema root de la distribución. Pero primero necesita por lo menos lo básico. ¿Cómo va a construir ese RAID si sus drivers están atrapados adentro de lo que se supone tiene que construir? Y lo mismo pasaría si se trata de un volumen de Linux, los LVM. Bueno, ¿cómo va a construir el LVM si el controlador se encuentra en el mismo disco duro que tiene LVM? Pues eso es lo que hace el init RAM. Pero yo aquí le estoy dando otro uso. Yo aquí quiero construir una pequeña distribución de administración que la voy a llamar Dragon Utils. Y esta distribución lo que va a hacer es... sí, eso pequeñito. A ver, vamos a hacerlo grande. Esta distribución lo que va a hacer es ayudarme a recuperar sistemas en desastres, recuperar RAID, recuperar CTFS, recuperar sistemas de archivos dañados. Entonces, aquí normalmente el kernel solamente metería lo principal. El init RAM metería el contenido de módulos y el contenido de firmware. Esto iría en el init RAM como básico. Todos estos archivos de firmware. Que básicamente esto es lo único necesario para poder hacer un arranque inicial. Y ya que tienes el arranque, pues ya bueno, ya montaste el sistema root. Y ahora ya puedes usar todos los módulos que quieras sin problemas, pero ya entiendes el sistema de archivos en primer lugar. Pero y eso obviamente, como son pocas cosas, son pocos módulos, son pocos firmware, pues terminas con un pequeño init RAM de unos 50 megas, en este caso 43. Pero yo voy a abusar de esto. Yo voy a crear una distribución de RAM usando el init RAM como tal. Y por eso voy a necesitar usar casi los 2 gigas de límite que tiene el sistema de archivos. Entonces, aquí vamos a meter todo, incluyendo los drivers, incluyendo
las herramientas de GNU. Básicamente es una distribución que estoy poniendo en este directorio y de aquí voy a sacar mi initram. Pues vamos a hacerlo. Espero que esta explicación haya dejado claro cómo es que arranca en primer lugar el kernel. Y pues así es como lo hace. Y tengo repetido este directorio. Vamos a borrarlo. No es rmedir, es rm. Ok, vamos a hacer el initram de forma manual. Normalmente el sistema operativo ya tiene una lista de archivos que va a meter al initram. Por eso nosotros podemos usar el update initram. Y con esto se crea el initram del kernel, pero es un script. Aquí lo vamos a hacer manualmente, de forma artesanal, sin usar comandos predefinidos por el sistema. Esta es la forma artesanal de cómo se crea un initram. Y además a este initram le vamos a dar el uso de crear una distribución de memoria RAM. Todo esto va a estar en la memoria RAM, nunca va a cambiar. Siempre va a estar... si le hacemos cosas con solo reiniciar la máquina siempre queda igual porque el initram no se modifica. Todo está en la memoria RAM. Pues esto va así. Lo primero es que yo puedo crear el initram, pero lo que voy a hacer ahorita es crear la distribución completa para un USB de 8 GB, de 8 o más gigas. Entonces, para eso necesitamos un USB de 8 más gigas. Aquí yo tengo uno de 8 gigas. Y lo que voy a hacer con eso es formatearlo en... Como voy a usar syslinux, no voy a usar el group, sino syslinux. Esto tiene que estar formateado en bfat. Entonces le damos bfat a deb bdb. Los USBs normalmente no llevan partición, se formatean directamente al dispositivo, como los disquetes o los CD-ROMs. Listo, ya tiene un sistema de archivos. Y para que sea booteable, para que tenga la capacidad de arrancar, le vamos a pasar el syslinux. El syslinux es un cargador de kernel como lo es el group, pero es más sencillo. Normalmente se usa para las instalaciones, un arranque básico, o sea, como una instalación. Es lo que usas cuando cargas un CD-ROM, cuando vas a instalar un Fedora, un Debian. Normalmente no arranca el group, arranca el syslinux porque es un sistema de carga muy básico. Bueno, aquí le vamos a poner syslinux y le vamos a decir, ¿sabes qué? Mete syslinux en el USB. Y con esto le estamos diciendo, ¿sabes qué? Ya tiene la capacidad de arrancar. Pero, ¿qué va a arrancar? Bueno, pues eso lo vamos a arreglar poniendo, montando el USB. Lo vamos a montar ahorita en MND. Y vamos a entrar a ver qué hay, ¿no? Básicamente esos son como el MC2 que tenía el IO.sys, los que hayan usado MC2 hace más de 30 años. Es un microkernel que va a cargar el cargador del kernel de Linux. Pero todavía no tenemos el kernel de Linux aquí. Y además nos hace falta los módulos del syslinux. Bueno, eso se los vamos a traer. Normalmente están en user share syslinux. Si no está en syslinux será lib syslinux. Y aquí está. Todo lo que contenga esa carpeta en el USB. Y esto nos debe quedar así. Muy bien. Y ya está. Si ahorita pusiéramos ese USB en una máquina, arrancaría. Solo quedaría un error. Te diría, bueno, ya arranqué, pero no tengo un kernel que cargar. Ojo, yo aquí compilé un kernel de los actuales. Un kernel 6.5. Algo, el que está actualmente a la hora de grabar el video. Es una brutalidad ese kernel. El solo kernel ocupa 4 gigas compilado. Se nota que en los últimos años Don Linus Torvalds lo ha rellenado de drivers que ha de controlar el hardware más extraño posible. O sea, lo ha de controlar todo porque hay 4 gigas de drivers ahí. Es una brutalidad. El kernel actual de Debian solo pesa 300 megas. 300 megas de drivers. Contra 4 gigas es muchísimo. El problema está en que
tan solo el kernel. Obviamente el init RAM, si esto fuera de Debian, pues solamente agarraría el driver de el sistema de archivos. No tendría que agarrar los 4 gigas de drivers, pero como yo estoy haciendo una distro total, yo necesito meter todo aquí. Tan solo el kernel, ya por ser kernel, se mete los 4 gigas, ya sobrepasa los 2 gigas que yo tengo para trabajar. Así que voy a tener que usar el kernel de la propia distribución. Pues ni modo. Entonces lo que voy a hacer es traerme el kernel de la propia distribución. En este momento a la hora de grabar el video es el 6.1 con revisión 13, 6.1.0 revisión 13. Y para no complicarlo a un nombre largo le voy a poner kernel, así. El kernel se llama kernel. Y ahora toca hacer el initram. Pues vamos a hacerlo. Nos posicionamos en el directorio. Y un initram se construye con cpio. Pero el cpio, que es una especie de tar, así como el tar gz, acepta sus archivos a partir del estándar input. Entonces, le vamos a decir, mira, con find. Este find lo que va a hacer es mostrarnos en pantalla todos los archivos que hay a partir de la carpeta. Sí, mira, todos los archivos en esta lista, pásaselos a cpio, que nos va a dar por salida un archivo en formato newc. Este es el formato que entiende el kernel y lo tiene hardcodeado. Y pues la salida de este archivo la quiero en MNT y se va a llamar pues init, y ya está. Eso es todo. Pero lo que va a pasar es que este archivo va a pesar casi 2 gigas. Está al borde de lo que soporta el sistema de archivos BFAT. Hay trucos. Podemos comprimirlo. Yo lo voy a comprimir con Z estándar. Pues eso es lo que voy a hacer ahorita que termine. Con calmita, que está haciéndolo. Ahí está. Vamos a revisar el contenido del MNT. Y ahí está nuestro archivo init de 1.7 gigas. No, está muy grande. Lo voy a borrar. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Sí está muy padre, pero quiero que este initram, aquí en este comando, está muy padre, pero ¿sabes qué? Mejor quiero que se comprima. Z estándar acepta por estándar input el flujo de el cpio y como resultado quiero que lo ponga en mnt initram.zst, que sería la extensión de Z estándar como método de compresión. Y ahí va. Con calmita. Listo. Ahora vamos al MNT. Y ahora tenemos el initram, que ya pesa menos, mucho menos. Ya solo son 512, medio giga. Que eso ya es algo que puede manejar el extendido, el FAT32 o BFAT de forma más sencilla. Y bueno, pues ahora toca probar que esto funciona. Y para eso, pues voy a apagar la máquina, retirar el USB y ponerlo en una máquina virtual que tenga ese USB como buteo de arranque. Ok. Aquí está la máquina arrancando. De hecho, ahí se va a quedar. Ese es el syslinux, es como un group. Y me está diciendo que no hay un archivo configurado, por eso es que no nos muestra ningún menú. Recordemos que al kernel lo llamamos kernel. Entonces le decimos que se encuentra en el raíz del USB y que se llama kernel. Y que su initram se encuentra también en el raíz. Lo habíamos llamado initram con extensión ZST. Y si todo está bien hecho, esto va a cargar un Linux en la memoria RAM a partir del initram que está en ZST, o sea, en Z estándar comprimido. Pues vamos a darle.
Y aquí nos dice Last Dragon Utils, ingresa como root sin clave. Ahí está. Podemos ver que el sistema de archivos root es rootfs, pero no tiene ningún dispositivo. O sea, esto está en memoria RAM. El tamaño máximo son 4 GB, usado 1.8 GB. Y aquí yo ya puedo empezar a administrar cosas, ¿no? Puedo usar zpool si tuviera ZFS. Puedo administrar los RAIDs si tuviera algún RAID, o los volúmenes de Linux. No tiene, por eso no me muestra nada. Pero bueno, ya vimos que sí arranca. O sea, aquí tenemos un Linux basado en Debian, porque lo construí en base a Debian. Podemos hacerle un update. Tenemos internet, podemos usar el firewall con IP tables y los netfilter. Básicamente es un Debian que tiene test disk y otras herramientas que a mí me son muy útiles. Tú le puedes poner las que tú quieras. Ahí está el USB. Y ya está, ¿no? Incluso le podemos poner un entorno gráfico o cualquier cosa que entre en la RAM. Imagínate esto, yo aquí podría haber construido un Linux que tuviera Samba y usar los discos duros completos de la máquina con RAID para usar el mejor forma de los discos y arrancar por un USB, o tener un Asterix. Imagínate que aquí arranco con un Asterix en un USB y puedo usar ese Asterix para controlar la telefonía de una empresa. Que si hay que cambiar una computadora, pues realmente el Asterix y toda su configuración están en USB. Así que lo quitas y lo pones y ya tienes un Asterix, o un servidor de archivos, un servidor web, todo en un USB. Y es tan rápido como cambiar ese USB a otra máquina, ya que no estamos usando disco duro. Todo eso está en RAM y súper veloz. A ver, ¿qué podemos instalar para probarlo? No sé. Ver el MariaDB server. Dice que son 195 megas. Pues a ver. Y todo esto está en RAM. O sea que cuando reiniciemos, obviamente este MariaDB deja de existir porque está en la RAM. Y ya está. Súper rápida la instalación y todo, ¿no? Ya debemos tener incluso aquí funcionando la base de datos. Esta base de datos va a ser súper más rápida que cualquier base de datos sobre un NVMe o un SSD, porque estamos hablando de la velocidad de la RAM. Así de poderoso, pues porque es un disco de RAM. Entonces cuando yo apague esta máquina, pues obviamente todos los cambios que he hecho se van a eliminar y listo. O sea, cuando arranque vuelve a arrancar en un mismo estado, como si fueran contenedores de Docker. Pero en este caso es una máquina real en un USB que puedes llevar en tu bolsillo. Ahora, esta prueba la hicimos y pudimos arrancar, pero tuvimos que escribir cosas en el boot. Vamos a construirle un menú, o por lo menos una forma de arranque más sencilla, usando el archivo syslinux.cfg, o sea, syslinux configuración. Así que vamos a eso. Pues acabas de ver el poder del initram ejecutándose. A la carga del kernel o al arranque de una distribución. Pues eso es lo que sucede al arranque. O sea, carga el kernel, carga el initram. Ahora ya sabes cómo se crea un initram para los propósitos propios, porque el initram que se crea en la distribución de Debian o cualquier distribución es para esa distribución. Pero si tú quieres meter un Asterix en la RAM, un servidor web en la RAM y todo pura RAM, pues ese initram no funciona así, porque es un script ya hardcodeado que sabe qué archivos tiene que meter ahí, que serían los módulos y los firmware. De esta manera tú puedes construir tus propios initram que hacen cosas. Por ejemplo, el instalador de la mayoría de las distribuciones viene adentro del initram. Por eso es que si tú buscas en el USB o en el disco o en el CD-ROM de instalación, nunca ves el programa de instalación. Por ejemplo, el Anaconda de Red Hat,
el de Debian, esos no se ven, no sabes dónde están esos binarios. Bueno, están metidos adentro del initram y ahora acabas de ver cómo creas tu propio initram. O sea que, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, la distribución de Locos, tiene un ratito que no la instalo, pero sí, y no sé cómo es que funciona la instalación de Locos, no sé cómo le está haciendo, por ejemplo, Nico, pero si Nico quisiera una instalación muy parecida a la de Debian y muy propietaria, podría ser lo que el binario esté dentro del initram y cargue ese initram para la instalación. Y pues ya, ¿no? O sea, ahí adentro iría su sistema de instalación de Locos. Y no solo para la instalación, como dije, ahí adentro puede haber una puede haber cualquier programa de cualquier cosa, servidor FTP, servidores de archivos, lo que tú quieras puede estar adentro de ese initram mientras no pase de 2 gigas. Entonces, pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es terminar el USB. Lo que hicimos hace un momento fue probar que arrancaba, pero estaba muy rústico porque no tenía nada. O sea, era un prompt que decía boot y uno tenía que escribir dónde está el kernel y dónde está el initram. Bueno, pues eso lo queremos cambiar. Vamos a hacerlo un poquito más parecido a lo que sería el group usando el syslinux. Para eso tenemos que decirle aquí en el raíz del USB syslinux.cfg. Y adentro de esto se crean los menús. Aquí le tendríamos que decir default. Default que es que pueden haber muchos kernels, pueden haber muchos initram diferentes o un mismo kernel con diferentes initram. El initram no está amarrado al kernel. El initram es como tener discos duros separados. Entonces aquí te podemos decir uno que sea el default, uno que si no eliges ninguna opción sea el con el que va a arrancar. Entonces aquí le vamos a poner Dragon Util como opción de default. Aquí le vamos a decir set, que significa decir en inglés, le vamos a decir cargando el kernel y el initram en la memoria RAM. Este es un aviso que va a decir, si la máquina es algo lenta, pues le va a dar tiempo de mostrar esa cadena de texto. Ahora sigue esto, label. Aquí en label le tenemos que decir, serían los bloques. El bloque de quién, o sea, en este caso sería el bloque Dragon Util. Así. Dragon Util, le falta una por aquí. Si lo escribo bien, no va a salir bien. Dragon Util, que también es el default. Eso quiere decir que lo que siga después del label es lo que se va a ejecutar si no tecleamos nada o no elegimos ninguna opción aquí en el teclado. Muy bien. Luego le vamos a decir kernel y le vamos a especificar dónde está el kernel. Pues el kernel está en el raíz del USB y se llama kernel. Luego le vamos a pasar parámetros a ese kernel. Eso es con append. Y el parámetro va a ser initrd es igual a la ruta donde está el initram de este bloque, que es initram.ctf, si no me acuerdo mal. Y vamos a ver. Initram ctfs, kernel, muy bien. Y ya tenemos el archivo de syslinux. Pues ya está. Básicamente con esto hemos acabado, ¿no? Ya tenemos un arranque que con solo poner el USB debería arrancar. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a volver a arrancar la máquina con el USB. Muy bien, pues ya que le hemos puesto el menú, vamos a arrancar a ver si es cierto. Como podemos ver, y como es la única opción, arrancó sin intervención de teclado ni intervención humana. Ya está. Ahora ya tenemos un USB capaz de autoarrancar por sí solo. Y este USB pues yo lo hice con el propósito de tener herramientas de administración. En ese initram podría haber cualquier cosa, instaladores de otras distribuciones o simplemente ser un asterisk en RAM que puede funcionar en cualquier máquina incluso sin disco duro, un servidor de HTTP, o sea de web, que no ni siquiera necesita disco duro, todo eso funcionaría en la RAM. Para una máquina viejita que esté funcionando, que esté por ahí, que no tenga ni disco duro. Vamos, es que el límite es tu imaginación. ¿Qué puedes hacer con máquinas que no tengan ni siquiera disco duro? Y ya está.
Ese fue el propósito que yo le di. El propósito que le dan las distribuciones es el arranque básico del sistema. Y yo aquí lo que hice es que arranque una pequeña distribución solo para mí. Pues ya está. Linux es maravilloso. Como sabes, si lo sabes usar, tú también lo eres. Espero que esta información te haya sido útil. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Así es como funciona el initram y puedes crearlo a tu propia conveniencia y propósito, crear tus propios USB de instalación o simplemente tus propias herramientas aprovechándote del initram, lo que te permitiría estar con una distribución de Linux que no requiere ni siquiera disco duro para estar funcionando. Y además, cuando está funcionando, funciona a la velocidad de la memoria RAM, lo más rápido que vas a encontrar. Pues nada más, yo soy Last Dragon. Si gustas saber más información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Puedes leer mi blog en www.lastdragon.net. Puedes leer o seguirme en Twitter, en X, en LastDragonMX. Puedes unirte a nuestro grupo de Telegram. Para unirte al grupo de Telegram, pues tienes que pasar el reto del bot. Tienes que contestarle al bot y de esa manera puedes entrar al grupo. Si no le contestas, te va a sacar, pero puedes volver a intentar entrar y volver a pasar el reto cuando lo necesites. Pues, ¿cómo te quedas? Yo me quedo con que Linux es maravilloso. Si tú lo sabes usar, tú también. Adiós.